hace a los asesores, y también pues algunos contribuyentes que han convenido con sus asesores en que sean ellos quienes revelen los esquemas reportables, pues que lo deben tener en consideración. Creo que las disposiciones vienen muy fragmentadas, es decir, nada sería mejor que todas las obligaciones estuvieran en un solo instrumento, pero bueno, es México y sabemos que tenemos pues esa fragmentación a través de reglamento, a través de reglas y a través de diversos instrumentos, lo que hace un poquito complejo el entendimiento de estas disposiciones, ¿no? La forma en que los contribuyentes tienen que revelar los esquemas reportables pues parece un poco complejo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando se establecen en resolución miscelánea fiscal cuáles son aquella información y documentación que se tiene que proporcionar, pues en ocasiones parece que alguno de los incisos o alguna de las fracciones no le corresponde a todos los contribuyentes que se ubiquen en ese supuesto, ¿no? Porque se refiere a situaciones muy específicas. Hoy vamos a ver, por ejemplo, este caso de la fracción 7 y vemos que, por ejemplo, hay algunas que se refieren exclusivamente a algunos conceptos que no establecen o que no generan establecimiento permanente. Lo pongo así antes de platicarlo, pero, por ejemplo, los contribuyentes que tienen algunos procesos con maquiladores, esa es la información que se tiene que revelar y el contribuyente obligado a revelar este tipo de esquema va a tener que señalar incluso no tengo ninguna actividad con esta persona y no desarrollo. Y creo que eso torna un poquito estas disposiciones como oscuras por cuanto hace a su cumplimiento, porque si lo reflejo o lo comparo a la manera en que la autoridad ha atendido a estas obligaciones negativas, es decir, cuando se le obliga a un contribuyente incluso a manifestarse cuando no hace algo, pues entonces puede generar complicaciones en el cumplimiento de las obligaciones. Pues incluso en no atender uno de estos párrafos no sabemos si la autoridad lo va a entender como que no se reveló en su totalidad el esquema o como si se está violentando y que por eso ameriten las sanciones, ¿no? Adicional a ello, bueno, pues creo que en futuros años vamos a ver estas repercusiones por cuanto hace a las visitas que también se habilita a la autoridad y pues ya empezamos a tener los primeros tintes ahí de la obligación con esta declaración que acabamos de presentar, puesto que ya tuvimos que señalar ahí una palomita, un sí o un no, si tenemos algún esquema, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un tema que todavía está joven, conviene todavía estarlo estudiando y conviene estar muy pendiente de aquellas modificaciones que se tengan, porque evidentemente al empezar a cumplir con estas obligaciones es cuando van a generarse las dudas. Sí, efectivamente, Mario, pues esto a finalidad de disuadir de las planeaciones fiscales agresivas, ¿no? Hay diferentes tipos de planeaciones fiscales, ¿no? Y sí, lo que busca, como comentabas, por parte de la OECD, de lo que son los esquemas BEPS, pues apenas en su implementación, pues poco a poco también la autoridad se irá retroalimentando sobre estas situaciones. Todavía al día de hoy hay contribuyentes que no saben si tienen que cumplir o no. También con esta hora de preguntas frecuentes colgado en la página del minisitio ahí de esquemas reportables, ahora que si no es un esquema como tal reportable, ahora tendrá que generarse una constancia de no reportable. Entonces, oye, espérate, entonces no estoy totalmente eximido de esta obligación y ahora créeme que es un poco, pues, no es desgastante, sino como estar explicando, oye, mira, sí es una estrategia, pero no está dentro de las reportables, pero pues el aviso no hay que presentarlo como tal. No, para mí tú dame una constancia que es no reportable, ¿no? Entonces, y creo que ahí también la Prodecon nos ha estado pues apoyando, que hay un criterio que dice que pues, no puede de manera directa, pues sí puede estar apoyando, dando la asesoría en ese tema. Es correcto, de hecho en ese aspecto del criterio del que mencionas, se refiere al servicio de consultas, ¿no? Prodecon tiene un servicio que se llama de consulta especializada, a través del cual emitimos un dictamen técnico, en su mayoría, en el cual expresamos alguna interpretación normativa. Y entonces nos pusimos a pensar, oye, ¿qué pasa si un contribuyente nos quiere preguntar si en términos de el capítulo de esquemas reportables, este esquema o esta estrategia tendría que revelarla? Y dijimos, bueno, pues es que eso no se refiere como tal a la interpretación normativa, sino al cumplimiento de una obligación que puede o no configurarse, ¿no?
Entonces, llegamos a la conclusión que nosotros no seríamos quienes y tampoco le convendría al contribuyente que sea Prodecon quien le diga si tiene o no que revelar un esquema, puesto que incluso no podemos nosotros constituir ni derechos ni obligaciones. Es decir, si la autoridad considera que que su esquema es reportable, por mucho que tenga un dictamen de Prodecon, pues la autoridad lo va a sancionar. Y el dictamen de Prodecon no podría constituirse como un derecho. Entonces, también para evitar generar algún conflicto o alguna confusión por cuanto hace a las funciones de la Procuraduría, pues es que emitimos este criterio. Lo cierto es que además de contamos con otros servicios, ¿no? Y en el servicio de consulta sí podemos señalar si existiera alguna confusión o alguna situación que permita la interpretación de los artículos 198, 99 siguientes, hacer la interpretación normativa de estas disposiciones, no al grado de señalar si están obligados o no, pero sí al grado de establecer los alcances de interpretación que puede tener, ¿no? Entonces, pues nada más la precisión de eso, Ramón. Sí, qué bueno que nos aclaras eso, porque bueno, cuál es el papel del Prodecon, inclusive ha hecho recomendaciones a la autoridad sobre los plazos, o sea, lo que ha ido recogiendo Prodecon, también los foros en los que ha participado, oye, pues hay estas dudas y hay que aclararlo. Y yo creo que a lo mejor ahorita se ha estacionado la parte de la autoridad, porque había un borrador de preguntas frecuentes, nada, salieron, creo que son 5, si no mal recuerdo, o 6, los que están ahorita en el portal. Pero, por ejemplo, el de las maquiladoras es todo un tema, ¿sí? Que también están entre la espada y la pared por esta situación que ahorita vamos a platicar. Es uno de los esquemas reportables, recordemos que son 14, 18, no fue el número ahorita de esquema, 14 esquemas, ¿no? 14 esquemas. Sí, 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 14, iba a buscar ahorita la ley, es 14, ¿no? Por la parte de lo que corresponde a esquemas reportables, y dentro de estas, solamente son esas, ¿eh? No hay más, es la que vamos a platicar el día de hoy, que es la de evitar constituir un establecimiento permanente en México en términos de renta y los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México. Aquí, como ahorita nos vas a explicar, Mario, eh, ¿qué pasa si, por ejemplo, en Estados Unidos la tasa del impuesto actualmente es del 21%, en México es del 30%? Sí, entonces, oye, Mario, ¿dónde me instalo? Dice, no, pues donde pagas menos, ¿no? O no sé, las Islas Caimán, no sé, alguien te asesoró. Y, oye, ¿quién te dijo que te fueras a las Islas Caimán? No, pues Miguel Chamlati. Ah, a ver, Miguel, ¿por qué dijiste que te fueras a las Islas Caimán, ¿no? O algún país de baja imposición fiscal, buscando también ver los tratados para evitar la doble tributación, y es todo un tema internacional también que Prodecon ha estado al tanto, inclusive en los boletines que manejan de la parte internacional, porque, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, con la entrada de Joe Biden, se está buscando subir la tasa del impuesto en Estados Unidos, y también se habla de impuestos globales mínimos por parte de los países de la OECD, los impuestos a las plataformas, los grandes corporativos tecnológicos. Entonces todavía hay todo un tema alrededor de esto que caminar, pero si nos pudieras ampliar esta fracción séptima, estimado Mario, y hablar de por qué evitar constituir un EP, un establecimiento permanente en México, sería un esquema reportable. ¿Por qué, estimado Mario? Claro. Pues mira, principalmente hemos comentado ahí, lo que pretenden justamente esta revelación de esquemas reportables es evitar esquemas de elusión. Y cuando hablamos de elusión no nos referimos a cuestiones ilegales, sino a aquellos instrumentos que en virtud de la interpretación o aplicación de las leyes permiten reducir, disminuir o beneficiarse de alguna manera fiscalmente. El ahorro fiscal, ¿no? Esto no está prohibido. Y hay una línea muy delgada, es yo creo una frontera muy estrecha entre lo que puede considerarse ilusión y lo que puede considerarse economía de opción. Bien lo ponías en el ejemplo que señalas. Oye, pues yo tengo una empresa que de repente está aquí y allá
y quiero saber dónde me conviene estar para efectos fiscales, ¿no? Pues por supuesto que todos van a preferir encontrarse en algunos supuestos donde la tasa sea menor o donde tengan mayores beneficios, donde tengan mayores estímulos, donde puedan desarrollar de mejor manera sus actividades, pero sobre todo donde puedan obtener un mayor lucro, ¿no? Entonces, pues la economía de opción te va a permitir hacer esto, elegir dónde puedes tú obtener un ahorro fiscal, que no está mal, no está prohibido. Finalmente, la administración de la empresa y la administración fiscal de cada contribuyente es cuestión que le corresponde a él, siempre y cuando no haya un acto de ilegalidad. La elusión se considera indebida porque es la aplicación artificiosa de las normas, es decir, no es su aplicación estricta o su aplicación adecuada, sino que se interpretan las leyes y se adecúan los hechos para efecto de que los contribuyentes puedan sustraerse de algunas obligaciones o puedan beneficiarse de algunos estímulos o beneficios que posiblemente per se no les corresponden. Cuando hablamos de beneficios fiscales, nos dice este capítulo de esquemas que nos vamos a referir a los que a los que señala el artículo 5A, que el 5A, bueno, se va a referir a las cuestiones de razones de negocios y el procedimiento específico para ello, pero hace una definición de lo que es beneficio fiscal. Y entonces nosotros vamos a entender por beneficio fiscal, para efectos de interpretar justamente estos beneficios que nos pueden dar los esquemas reportables, cuando nosotros tengamos reducciones, eliminaciones, diferimientos, incluso eliminación de la tasa o de una contribución. Todo eso va a ser un beneficio fiscal. Incluye todo lo que tiene que ver con las deducciones, tiene que ver con exenciones, tiene que ver con no estar sujetos al impuesto, tiene que ver con el no reconocimiento de alguna ganancia. Luego entonces, ¿por qué este esquema? ¿Por qué esta fracción séptima? Y entonces necesariamente nosotros tenemos que decir, oye, ¿para qué sirve o por qué es detonante, por qué es importante que una persona tenga un establecimiento permanente? Y para esto vamos a referirnos a quiénes son los sujetos obligados en el impuesto sobre la renta. Porque vamos a referirlo así, cuando hablamos de tratados internacionales para evitar doble tributación, específicamente están normados para impuestos o contribuciones que tienen que ver con la renta, con la ganancia, no para otras contribuciones. Para las demás, cada estado se hace pelotas. Para efectos de los tratados internacionales nos vamos a referir a las contribuciones que tienen que ver con la renta. Y entonces decía, para poder identificar por qué este esquema, es necesario saber por qué es importante esta definición de establecimiento permanente. Y nos vamos a ir al artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a iniciar por ahí, porque queremos saber quiénes son los obligados. Y entonces tenemos, oye, los obligados a pagar el impuesto sobre la renta son los residentes en México, todos los que residen en México, con independencia de dónde provenga el dinero, la ganancia. Segundo, decimos, oye, los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en México. Y después tenemos aquellos que no teniendo establecimiento permanente en México tengan ingresos de fuente de riqueza mexicana. Ah, ok. Quiere decir que posiblemente una persona no residente en México o que tenga alguna filial, alguna parte del grupo que no sea residente en México, quiera encontrar algún supuesto para que esa persona no pague impuestos en México. Y entonces de ahí la necesidad de que las leyes vayan endureciendo, o no vayan endureciendo, que las leyes vayan concretando o vayan ajustando a la actualidad esta definición de establecimiento permanente. Y ahorita vamos a entenderlo de mejor manera. ¿Por qué? Porque yo creo que es necesario el poder definir si una persona residente en el extranjero tiene o no establecimiento permanente en México, porque de ahí le vienen las demás obligaciones e incluso de ahí que pueda ser o no sujeto de los beneficios de los tratados internacionales. De ahí No, que pueda Mario, ser o no sujeto. ahí lo que comentas y rescato aquel comentario de Miguel habla de una globalización fiscal. Sí, al día de hoy ya hablar de residente, de la residencia, pues tenemos casos, vaya, muy documentados y que son de público, ¿no? Es el caso de Shakira, por ejemplo, con las implicaciones que tiene, ¿no? Oye, desviaste recursos, dónde eres residente, y de ahí luego tenemos el de establecimiento permanente, como bien lo comentas, ¿no? Entonces, ¿qué es un establecimiento permanente, estimado Mario?
Vamos a hablar de establecimiento permanente en dos artículos que así lo señalan de la ley doméstica, lo que se refiere al artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta y el 64 de la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Estas dos disposiciones establecen qué es establecimiento permanente. Y vamos a ver después que también los tratados se ocupan de las definiciones, pero antes de ver esas definiciones vamos a ver qué no es establecimiento permanente. Y eso también lo vamos a ver porque la ley doméstica establece qué sí y qué no es. Y para esto, ¿qué se considera en términos de la ley de renta establecimiento permanente? Y para la definición exacta me voy a permitir leerlo. Para efectos se considera establecimiento cualquier lugar de negocios. Mucho ojo en esto, porque aquí dice lugar. La ley doméstica señala lugar. Ahorita lo vamos a confrontar con algunos tratados o con algunos modelos donde no se refiere a lugar. Establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Así se van a entender, entre otros supuestos, sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Vamos a detenernos un poco por las actividades a que se refiere. Fíjense lo que dice el artículo 2. Lugar de negocios en el que se desarrollen actividades empresariales o se presten servicios. Cualquier diría, oye, entonces las cuestiones de ingresos por renta no tienen que ver aquí. Pues efectivamente no. Las cuestiones de renta las vamos a ubicar en el artículo primero en la fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, que es fuente de riqueza. Por lo tanto, cualquier extranjero que tenga algún local que esté rentando aquí, algún inmueble que esté rentando, va a estar obligado a la ley, en la ley de renta, pero por ese concepto, por la fracción tercera, no tanto por el establecimiento permanente. Eso no va a ser detonante. Entonces, primera situación a rescatar. ¿Para quiénes es detonante esta definición? Pues para las personas que tengan actividades empresariales o aquellas personas que se dediquen a prestar servicios personales independientes. Para ellos es importante esta definición. Luego señala, oye, no obstante esta definición que hemos dicho, hay algunos supuestos en los cuales sí vamos a tener la configuración de un establecimiento permanente. ¿En qué casos? Bueno, dice, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral distinta a un agente independiente. Esta modificación entra a la ley del impuesto sobre la renta justamente por la aplicación de la acción 7 del BEPS. ¿Por qué? Porque en la acción 7, una de las cuestiones que se identificó fue la existencia de los comisionistas. Y decían, oye, pues es que resulta ser que una empresa residente en el extranjero se hace de un comisionista que lo hace su empleado, pero él dice que es comisionista y lo único que paga en México es lo proveniente de las comisiones. No obstante que está haciendo actividades empresariales a nombre de la empresa. Y entonces por eso se modifica la norma a decir, no obstante lo que ya dijimos, un residente en el extranjero que actúe en el país a través de una persona física o moral que no sea un agente independiente, también se va a considerar que tiene un establecimiento permanente en México. Y el artículo va a definir también quiénes son estas personas para considerarse agente independiente. Y dice, se va a considerar agente independiente cuando esta persona efectivamente se dedique a eso, que sea un agente independiente. Es decir, que no se pueda presumir que tiene una relación laboral, que no se pueda presumir que es representante legal, que no se pueda presumir que solamente le trabaja a aquel, sino que su actividad ordinaria es la de ser un agente independiente. ¿Y esto por qué? Así como lo refiere Miguel de la globalización fiscal, también tenemos que referir a la globalización económica y comercial. Es decir, nosotros actualmente tenemos la necesidad o la posibilidad de celebrar negocios internacionales incluso desde nuestro lugar. Ahorita nosotros podríamos estar celebrando un comercio internacional a través de Amazon, quizás a través de cualquier otra plataforma, haciendo compras a nivel internacional. Y entonces, una de las preocupaciones que decían los estados es, oye, es que necesitamos ver cómo los ingresos provenientes de aquí rindan frutos acá. Y de ahí que se vayan instrumentando ciertas, lo puedo decir, que se vaya madurando justamente esta aplicación para definir cuándo hay un establecimiento. La ley de renta creo que tiene un acierto cuando señala en su primer párrafo del artículo 2 que para definir un establecimiento permanente se refiere al lugar, porque algunas disposiciones internacionales todavía se refieren al local. Y cuando nosotros hablamos de local,
estamos desconociendo que ya los comercios no solamente son físicos, que ya el comercio no solamente se da intrapersonas, sino que incluso no estando físicos podemos celebrar relaciones comerciales. Entonces, para continuar con la definición, se señala que no va a ser o no se va a considerar esto siempre y cuando se demuestre que esta persona, el agente independiente, celebra contratos cuando no lo celebra a nombre del otro, es decir, que lo celebra por sí mismo. Si la persona celebra contratos per se, entonces podemos decir que es un agente independiente. Si lo celebra a nombre del otro, entonces ya hay una relación que nos permitiría detonar a nosotros que efectivamente esta persona residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en México. Cuando se prevea la enajenación de los derechos de propiedad o el otorgamiento del uso o goce temporal de un bien que posea el residente en el extranjero o sobre el cual tenga el derecho del uso o goce temporal y que obliguen al residente en el extranjero a prestar un servicio. Cuando en los contratos se reflejen estas dos últimas cuestiones, también se va a considerar que tiene un establecimiento permanente en México. Se señala que no se considera que existe un establecimiento permanente en territorio nacional cuando la actividad realizada por dichas personas físicas o morales sean las mencionadas en el artículo 3, y este va a ser detonante porque nos va a decir cuándo no hay establecimiento permanente y se va a referir específicamente a operaciones preparatorias o a operaciones que tienen que ver con mantenimiento principalmente, con cuestiones de propaganda previo a echar a andar un negocio. Es decir, cuando todavía no se pueden atribuir ingresos al residente en el extranjero. Cuando se trata de operaciones preparatorias o auxiliares para efecto de dar lugar a ese establecimiento permanente o de dar lugar o dar cabida a esos ingresos que van a obligar a ese residente en el extranjero a pagar impuestos en México. En esos casos vamos a tener establecimiento permanente. No solo la ley de renta, y esto lo refiero ahí porque cuando nosotros consultamos la resolución miscelánea fiscal, vamos a ver que incluso nos refiere a la ley de ingresos sobre hidrocarburos. En estricto sentido, nosotros tendríamos que ceñirnos a lo que nos dice la ley de renta. ¿Por qué? Porque esta fracción séptima así se señala, así lo establece. Se evite constituir un establecimiento permanente en México en términos de la ley de renta y los tratados para evitar doble tributación. Sin embargo, cuando nosotros consultamos la información y documentación que se tiene que revelar, y esto viene en la regla 2.2215, si no me equivoco, ahí se señala que adicional a ello tenemos que ver que no nos ubiquemos en el supuesto del artículo 64 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Y el artículo 64 de esta normativa se establece que para los efectos tanto de la ley de ingresos como de la ley de renta, y esto es muy importante, se considera que se constituye establecimiento permanente en México cuando un residente en el extranjero, mucho ojo, realice la actividad a que se refiere la ley de hidrocarburos por más de 30 días en cualquiera de los 12 meses, en cualquier periodo de 12 meses. Si en un año tú realizas operaciones afectas a la ley de hidrocarburos por más de 30 días, tienes establecimiento permanente en México. Entonces, sumamos esta definición del artículo 64 de la ley de ingresos sobre hidrocarburos a lo que establece el artículo 2. Adicional a ello, cuando además tenemos establecimiento permanente en México, y aquí vamos a hablar de algunos supuestos específicos. Señala principalmente lo que tiene que ver con actividades empresariales y señala, por ejemplo, dos casos. Cuando se realizan a través de fideicomisos, que entonces señala también la ley, se considera que un residente en el extranjero tiene establecimiento permanente en México a través de un fideicomiso, cuando el lugar de negocios en que reside, el lugar en que el fiduciario realice tales actividades y cumpla por cuenta del residente en el extranjero con las obligaciones fiscales, o bien hablando de las empresas aseguradoras. Y aquí solamente libera a aquellas que hablen del reaseguro, pero de ahí, fuera de ellos, todas las personas que aseguren a una aseguradora residente en el extranjero cuando asegure un local en México o cuando provengan sus ingresos de alguna prestación, de alguna prima en México, entonces también se considera que tiene establecimiento permanente. Seguro de la aseguradora, el reaseguro. El reaseguro. El reaseguro, sí. Ese no constituye establecimiento permanente. Es ¿Vale? común, fíjate, todas esas operaciones y ahorita que estabas mencionando lo de establecimiento permanente, que yo creo que fue también uno de los grandes cambios, una de las grandes novedades en renta fue lo de las plataformas digitales, ¿no? Que poco a poco, pues también ya han estado estableciendo aquí sus centros
vamos a decirlo de alguna manera, de trabajo, pues la situación de que les conviene mejor tener un establecimiento en México, ¿no? Entonces, como comentas, también no puede ser la parte del espacio, ya al día de hoy, creo que con lo de la pandemia lo he visto, estamos viendo al día de hoy, pues la parte virtual, o necesariamente un lugar donde se desarrolle el acto, ¿no? Yo lo que estaba pensando es, bueno, ¿para qué pone tantos, el artículo 2 es de renta, ¿sí? Causales de establecimiento permanente, porque tiene que dar unas obligaciones en materia fiscal por ese establecimiento permanente. Es así, ¿no? Sí, de hecho sí. En términos del primer artículo de la ley de renta, el detonante es uno de estos tres: residente en México, residente en el extranjero con establecimiento o residente sin establecimiento pero con fuente de riqueza. Es para Entonces, para identificarlo, ello ¿no? es correcto. Ok, ¿qué más, estimado, al respecto? Adicional a ello, la tercera actividad empresarial que también enumera de forma específica son aquellos que se refieren a obra y construcción. Y cuando se refiere a obra construcción, establece que los servicios de construcción, demolición, instalación, mantenimiento o montaje de bienes inmuebles o por actividades de proyección, inspección o supervisión relacionadas con ellos, se considera que existe un establecimiento permanente siempre y cuando su permanencia sea superior a 183 días, la mitad del año. Superior a la mitad del año, si tú estás aquí haciendo ese tipo de actividades, entonces tienes establecimiento permanente en México. Entonces, se refiere a estas tres actividades de forma específica. Y nosotros ahora tendríamos que verificar, entonces, esto es cuando sí. Ahora, ¿cuándo no voy a considerar que tengo un establecimiento permanente? Y entonces ahí nos vamos a referir a tres artículos principales. Tenemos el artículo 3, el artículo 181 y el 183 de la ley de renta, que son los que nos dicen cuándo no se va a considerar establecimiento permanente en México. Y el artículo 3 nos va a decir, no se va a considerar que constituyes un establecimiento permanente cuando tengas un lugar de negocios cuyo único fin sea la realización de actividades de carácter preparatorio o auxiliar. Y aquí va a definir ciertas actividades que pueden ser preparatorias o auxiliares, como es el mantenimiento, la utilización de lugares para la exhibición de mercancía de propiedad del extranjero, la utilización de un lugar de negocios únicamente para comprar bienes, no para vender, porque entonces ya estaríamos detonando una obligación de renta, la utilización de lugares para hacer propaganda y el depósito fiscal de bienes o mercancías de un residente en el extranjero. Hablándose de estas actividades, siempre y cuando tengan la característica de preparatoria o auxiliar, no van a constituir establecimiento permanente. Mucho ojo, porque yo he escuchado algunas inquietudes con la fracción cuarta de este artículo, porque dicen, oye, bueno, ¿y qué pasa con una empresa que se dedique a hacer propaganda? Una empresa en el extranjero que a eso se dedique, que se dedique al marketing. Ah, bueno, es que no podemos interpretar esta fracción cuarta desligándola del primer párrafo. El primer párrafo establece que la connotación es sí que realicen actividades de propaganda siempre y cuando sean actividades preparatorias o auxiliares. Si se refiere a la actividad ordinaria de la empresa, del residente en el extranjero, por supuesto que va a generar un establecimiento permanente. Fíjate que, ya que estás comentando eso, me viene a la mente también, a la par, lo que es la ley aduanera, ¿no? Que, por ejemplo, tú metes un artículo en tránsito, o sea, no definitivo. Por ejemplo, vas a vender un Lamborghini, ¿no? En México. Lo traes para que lo vean, ¿no? Y traes su régimen como tal. Pero simplemente, bueno, si tú lo quieres vender, ya cambiamos el régimen y pues ya se tendría que pagar los impuestos correspondientes. Simplemente lo veas, preparación, publicidad y se regresa, ¿no? Entonces, ahorita se vino a la mente esos casos que, bueno, aquí en Veracruz luego ves, por aquí en el Boulevard Fox, presentan algunos coches, luego van desfilando, ¿no? Para que los vean y se traigan los clientes, ¿no? Y el documento el régimen de importación, pues no es definitivo, simplemente es un recuerdo temporal para que puedan observarlo, es algo pues preparatorio para lo que es la venta como tal, pero me quiero imaginar que la que lo trae sí debe tener probablemente un establecimiento permanente, la distribuidora de autos, pero digo, habría que checarlo, pero ahorita que estabas comentando eso rápido lo relacioné con
con los perimentos y estos actos, ¿no? Pero bueno, perdón. No, está Adelante. bien. Como ejemplo, yo creo que es el mejor porque incluso pueden hacerlo a través de un agente independiente, que él sea el quien haga los negocios aquí para encontrar el lugar, para poder contratar quien haga la propaganda. Entonces, no necesariamente aun y cuando vemos en presencia al residente en el extranjero, no tiene un establecimiento permanente. Pero ojo, todavía no está cobrando. Como bien lo dijiste, en el momento en que él vende, ahí ya se acabó todo, porque ya deja de ser preparatorio. Cosa distinta sería que además viniera, pusiera un negocio y ahí anunciara ya con toda venta y ya tuviese ahí contratación de personal. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos hablando de que no solamente estás realizando actividades preparatorias, ya estás realizando actividades en México, ¿no? Entonces, yo creo que como ejemplo es el mejor. Adicional a ello, tenemos otras dos actividades que no constituyen establecimiento permanente. Y el artículo 181 se va a referir específicamente a que no se va a considerar que un residente en el extranjero tiene establecimiento permanente en México, derivado de las relaciones que tenga jurídicas y comerciales con alguna empresa que lleve a cabo operaciones de maquila. Pero esto es bien importante, ¿por qué? Por lo siguiente, cuando una maquiladora lleva las operaciones aquí, las lleva a nombre propio. Por lo tanto, por supuesto que no tendría por qué ser el residente en el extranjero constituir un establecimiento permanente, porque solamente viene para la transformación. Eso sí, el artículo 181 te establece ciertos supuestos, porque incluso te dice, sí, cuando la mercancía solamente ingrese temporalmente, pero la vayas a devolver con todo el producto terminado, ¿eh? Porque si ya empiezas a hacer algunas operaciones en las cuales te ingresa mercancía y solamente devuelves producto terminado, pero te quedas con algo, a ver, espérame. Ahí ya estamos hablando de otra actividad distinta a la maquila exclusiva, ¿no? Y nosotros también nos vamos a referir al 183, pero para efectos del 183 se señala que no se considera que se tiene establecimiento permanente los residentes en el extranjero que proporcionen directa o indirectamente materias primas, maquinaria o equipo para realizar las actividades de maquila a través de empresas con programa de maquila bajo modalidad de albergue. Es decir, aquellos que mandan la materia prima para efecto de que se pueda realizar la maquila en México. Estos tampoco van a tener actividad de Fíjate que establecimiento permanente. ahorita me acordé de unos casos relacionados con ese, ¿no? Ahorita que estás hablando de ellos. El de unas motos que aquí nada los venían y los pintaban en Veracruz, por cierto. No me acuerdo en qué parte del estado, la verdad. Pero nada más lo único que le hacían es le pintaban una parte, adecuaban, ensamblaban una pieza de de las motos, y adelante, ¿no? O este asunto que no de manera directa, lo de las televisiones, ¿no? Que de pronto traían todas las partes, de aquí las ensamblaban, ¿no? Para que no entrara con el producto terminado, ¿no? Es parte de ahorita lo que comentabas rápidamente, ahora sí lo relacioné con ello. Claro. Y pues para efecto de la definición de establecimiento permanente, yo creo que por cuanto hace a la ley doméstica, eso es suficiente. Ahora, para hablar de la definición por cuanto hace a los tratados internacionales, es importante decir una cuestión. México es parte de la OCDE. Por Es lo tanto, correcto. hay varios modelos para efecto de estos convenios. Los convenios, o más bien en materia internacional, tenemos varios principios y uno de ellos es la libre determinación de los pueblos. Ninguno puede mandar sobre el otro. Por lo tanto, cuando quieren que alguna normativa aplica aquí y allá, se tienen que poner de acuerdo. Y para eso sirven los tratados. Bueno, cuando tenemos un tratado internacional, pues evidentemente con la finalidad, e incluso también esto derivado de los comentarios que hacen en las convenciones de la OCDE, con los comentarios que se hicieron a través del proyecto BEPS, se sugiere que tengamos uniformidad en los tratados. Oye, vamos a tratar de hacerlo, porque si no, si tú tienes un tratado y yo tengo otro y él tiene otro, posiblemente uno sea más benéfico y vamos a generar lo que queremos evitar. Es decir, que nosotros generemos la competitividad y el esquema uniforme de tributación. Hay algunos países que actualmente siguen siendo considerados como de nula o baja tributación, ¿no? Entonces, pues se van para allá, ya lo decía Miguel, Panamá, Andorra, hay diversos que se siguen, no vamos a dar aquí ninguna referencia para que no lo entiendan como sugerencia, ¿no? Pero la cosa es, a efecto de generar buena competitividad, una uniformidad por cuanto hace al tratamiento fiscal en los países y que se genere también
pues esta posibilidad de comercio internacional, bueno, pues entonces a través de algunas convenciones se señalan algunos modelos. Y hay dos modelos principales, el modelo de la ONU y el modelo de la OCDE, de convenios para evitar la doble Doble tributación. tributación. El modelo de la ONU, y hago referencia, aunque no es el que regularmente aplica México, no es hago referencia porque en el modelo de la ONU, cuando hablamos de la definición de establecimiento permanente, lo refiere como local. El modelo de la ONU dice así: para los efectos de la convención por establecimiento permanente se entenderá cualquier local fijo de negocios. Para efectos de la ONU, seguimos quedándonos con la cuestión física. Necesitas tener un local fijo de negocios en el que desarrolles total o parcialmente la actividad de tu empresa. Y ya señala, nos vamos a referir a centros administrativos, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo, canteras u otros lugares. Comprenderá además obras de construcción, proyectos de instalación, montajes o actividades de inspección. La prestación de servicios, incluidos servicios de consultores por intermediación de sus empleados. A diferencia del modelo de la ONU, y que es el modelo que regularmente utiliza o emplea México, es el modelo de la OCDE, y en el modelo de la OCDE se razona casi en los términos que lo establece el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque define establecimiento permanente de la siguiente manera: para efectos del presente convenio, la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Y al igual que la ONU, al igual que la Ley del Impuesto sobre la Renta, va a establecer un listado de cuáles sí y cuáles no. Y va a decir, la expresión establecimiento permanente comprende sede de dirección, sucursal, oficina, fábrica, talleres, minas. A nivel internacional, en algunos países, la definición de establecimiento permanente se encuentra íntimamente relacionado exclusivamente con la sede de dirección. Ajá. Y actualmente decimos, oye, bueno, ¿y qué pasa si la dirección la llevan diversos socios que se conectan a través de Zoom y toman las decisiones en un lugar que no es fijo? Porque ¿dónde podemos decir que se toma la decisión cuando tenemos una... Es más, ahorita, ¿dónde diríamos que estamos dando esta plática? ¿En Ramón Ortega Díaz y Asociados o en Prodecon? ¿O en la oficina de Miguel? No se puede Parte de establecer de manera plataforma. sencilla. Sí, no se puede establecer de forma definitiva dónde se tiene justamente esa sede de direcciones, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos aquí una empresa que estuviésemos tomando decisiones. Entonces, es importante reconocer que cuando nos vamos a referir a los tratados internacionales, lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver el tratado para ver cuál es la definición que tiene. Porque a pesar de que los países empleen estos modelos, pueden establecer por ese principio de libre determinación de los pueblos y el principio de pacta sunt servanda, que son los principios torales en materia de tratados internacionales. Bueno, pues entonces en estos casos tenemos forzosamente que hacer la consulta a ellos. No podríamos dejar de interpretarlo o solamente interpretarlo a la luz de la norma doméstica. ¿Por qué? Porque para eso se pusieron de acuerdo los países a efecto de definir cuánto se va a considerar que en uno u otro país se tiene establecimiento permanente. Por ejemplo, perdón. parte de los tratados, como comentas, supongamos que es un español residente, se le contrata para hacer un trabajo en México. ¿Sí? Entonces yo le tengo que retener al español. ¿Sí? Dice, oye, decir, hostias, pero la tasa es muy alta, ¿no? Dice, oye, pues, bueno, pues bienvenido a México, ¿no? Entonces, pero hay un tratado entre México y España que te permite hacer una mucho menor. Dice, bueno, entonces nos acogemos a lo que es el tratado y ya esos acreditamientos, porque el modelo de renta es así, el impuesto que se termina pagando en México lo podrás acreditar en tu país, ¿no? Entonces, esto es parte de la mecánica que en los modelos de renta, que es en los países de la OCDE, te permite hacer esta situación, ¿no? Por eso es la aplicación de estos tratados, como bien comentas, y pues ahí se ve, pues obviamente pues, no es lo mismo una tasa de residente del extranjero que viene en el impuesto de la renta a una tasa
obviamente mucho menor, que viene en el tratado. Entonces, pues obviamente vamos a aplicar la que está en el tratado. Entonces, para eso nos serviría este tipo de tratados. Aparte, hay convenios de información que se tienen con países, entre otros, ¿no? Pero, eh, ¿cómo maneja México estos tratados? ¿A qué sirven, Mario? ¿Cuántos tenemos? ¿O somos de los países que más tratados tenemos este, con otros países? Perdón, perdón. Adelante. ¿Para qué sirven los tratados? Fíjate que esta parte es muy interesante. Los tratados internacionales para evitar doble tributación lo que pretenden justamente es definir reglas claras para evitar un fenómeno que se llama de discriminación fiscal. Es decir, que un no residente en el país, que un no nacional, tenga un trato distinto a los nacionales, a favor o en contra. Y entonces dicen, oye, bueno, ¿cómo vamos a poder, o sea, en reconocimiento de que la economía es global, en el entendimiento de que cada uno de los países va a querer cobrar lo suyo cuando tengas ingresos allá, pues necesitamos ponernos de acuerdo porque posiblemente una persona que vive aquí y allá tenga ingresos allá y aquí y tenga un tratamiento dispar. Es decir, que si viene de México con una tasa superior a lo que tenemos, no sé, en Nicaragua, cuando llegue a Nicaragua diga, oye, pues es que yo por mis ingresos tuve que pagar tanto a diferencia de todos los demás acá que pagan esto. O de repente, si nos vamos, no sé, a Canadá, en el que se tiene una tasa mayor que en México, llegues a México y digas, no, pues es que a mí me cuesta más trabajo ganar dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una contribución más alta. El artículo 5 de la ley de renta ya establece algunas reglas justamente para minorar esta carga diferencial, porque te dice, ah, bueno, cuando tengas un impuesto mayor allá, puedes venir y acreditarlo aquí. No, al revés. No, sí, si tienes un impuesto chiquito allá y acá tienes que pagar más, acreditas la parte pagada y pagas lo restante. Oye, ¿qué pasa al contrario? Si de repente allá estoy pagando de más, ah, bueno, pues entonces acá ya no pagas, no te preocupes, no te voy a devolver, porque pagaste allá por los ingresos de allá, ¿no? Pero no te voy a devolver. Sin embargo, los tratados internacionales llegan a establecer algunas medidas como las exenciones. Es decir, para evitarnos este merequetengue de dónde acredito, de dónde disminuyo o dónde voy a contribuir, cuando yo sepa que tú tributas allá y acá, posiblemente te voy a habilitar algunas exenciones para efecto de que solamente tributes en algún lugar. Y entonces nos vamos a tener que ceñir a las especificaciones de cada tratado. ¿Y esto por qué lo digo? Fíjense que no todos los países tienen solamente una ley de renta, como es el caso de México. Hay algunos países en los cuales, además de la ley de renta, tienen algunas otras contribuciones que se refieren a la ganancia o a la renta. Si nosotros nos vemos, por ejemplo, al caso de España, en el caso de España tenemos, bueno, ¿dónde está? Por acá tengo España. Pero a ver, Estados Unidos, Estados Unidos. el tratado con Estados Unidos, a México le aplica para el impuesto sobre la renta y al impuesto al activo. Y para Estados Unidos le va a, no es cierto, espérame. Sí, este era el de España, perdón. A España le va a tocar el impuesto sobre la renta de personas físicas, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre patrimonio. Distinto va a ser a cualquier otro tratado en el cual nosotros veamos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿a qué impuestos les va a ser aplicable? En México, a la ley del impuesto sobre la renta. En Estados Unidos, al Código de Rentas Internas, al impuesto sobre sociedades controladoras personales y las contribuciones de seguridad social, los impuestos especiales sobre las primas de seguros, los impuestos especiales a la fundación privada, el convenio y la norma de organizaciones exentas. A esas normas les va a aplicar. Si hablamos del tratado con Hong Kong, este es reciente, este todavía le tocó firmarlo a la administración pasada. Vamos a ver que en México le va a aplicar a la ley de renta y en Hong Kong al impuesto sobre utilidades, impuestos sobre salarios, impuestos sobre propiedad. Es decir, como no tenemos el mismo tratamiento fiscal por cuanto hace a una misma base, entonces es por eso que tenemos que remitirnos forzosamente al tratado y la ley doméstica no nos es suficiente. Entonces, ¿para qué nos sirve un tratado internacional? Primero, para tropicalizar la norma, para hacerla funcional entre los dos países.
Segundo, para establecer ciertos beneficios a los contribuyentes que les permitan la mejor administración del cumplimiento de sus obligaciones. Y me refiero aquí a cuestiones que tienen que ver con algunas exenciones, porque así lo establecen algunos tratados, algunas cuestiones que se llaman de tax sparing, que se refiere específicamente a algunos beneficios para los inversores, porque dicen, oye, yo inversor, en algunas ocasiones tengo algún estímulo para la inversión en algún país, pero a mí las reglas básicas del artículo 5 no me son suficientes, porque posiblemente el estímulo es que tenga un crédito y que por eso no pague el impuesto allá, y si no pago el impuesto allá, entonces de cualquier manera lo voy a venir a pagar aquí. Y si de cualquier manera, aunque no pagando allá, lo pague aquí, pues no me benefició en nada y de cualquier manera estoy pagando contribuciones. Por lo tanto, no me sirvió a mí esta disposición. No supe si me salí yo o se salió. Ah, caray. Alguien de ustedes, si me escuchan a mí, podrían escribirme en el... No sé si me salí yo o se salió... Ah, yo. Gracias. Bueno, entonces, en estos casos, podría decir el inversor, pues es que a mí de cualquier manera no me convino tener un tratado internacional, porque siendo inversor de cualquier manera voy a tener un sacrificio fiscal allá y un sacrificio fiscal aquí. Y entonces algunas normas o algunas cláusulas como estas que se llaman de tax spreading, que se refiere a economizar impuestos, permiten que cuando una persona tiene algún estímulo en algún otro país, entonces se entienda que pagó el impuesto. Un estímulo que le permita no pagarlo, de manera virtual se va a entender pagado porque no lo pagó en virtud de un estímulo. Y entonces no podría quedarse sin el derecho del estímulo a nivel internacional, eliminando la posibilidad de que también le beneficie en su país, ¿no? Entonces, esto solamente sería a través de tratados, porque si nos vamos al artículo 5, vamos a ver que entonces no podría haberse beneficiado, porque no pagó el impuesto, ¿no? Entonces, además, para eso también sirven los tratados. Además, Fíjate, ¿para qué? Sí, adelante. no, perdón, fíjate que lo que comentas, estábamos leyendo el establecimiento permanente y platicando los casos. La regla en cuestión, que es muy amplia, dice que le tendrás que señalar a la autoridad por qué se evitó constituir establecimiento permanente. O sea, yo lo veo un poco complicado así de justificarle. Bueno, hay una justificación empresarial, hay una economía de opción, a mí me es mucho más barato ocuparlo en este lado es darle un tratamiento distinto. No caben las del 3, que no se consideran como establecimiento permanente, señala inclusive cuando se implica transporte, almacenamiento, fabricación, distribución, donde se desarrollan las actividades empresariales. Yo creo que la regla en cuestión, que si no, aquí la tenemos en pantalla, es la regla 221.15. Creo que es más de logística justificarlo, porque tienes que poner un diagrama, el por qué vas a señalar, por qué se evitó constituirlo, por qué es en el extranjero, por qué es establecimiento permanente, por qué no se considera, cuáles son partes relacionadas, cuándo entró en vigor el tratado de doble tributación, señálame el esquema de negocios, dónde es el residente, la duración de los servicios. Ah, oye, pues esto imagínate que lo traes en la cabeza, ¿no? Sentado en un día y dices, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera, plasmarlo en una regla para que se aclare el esquema en cuestión. Yo de entrada, Mario, lo veo muy complicado demostrarlo, ¿eh? O sea, es como decir, justifícame el por qué tomaste esta decisión. O sea, no es que esté castigado, ¿sí? Poner un establecimiento permanente en México, no. Sí, creo que eso queda claro, ¿no? Eso no está castigado. ¿Sí? Dime por qué evitaste hacerlo. ¿Por qué? Entonces, de todo esto que hemos platicado, estimado Mario, ¿por qué es un esquema reportable? Entonces, el evitar un establecimiento en México. Porque te permitiría no ser objeto de la contribución. Ya, sí. Yo creo que ahí nos tenemos que basar por lo que marca ello, pero pues es una situación de toma de decisiones empresarial al final del día, ¿no? Entonces, la regla, que es de pie a pa, es todo prácticamente un esquema
de logística empresarial para señalar el por qué se evitó constituirlo. ¿Sí? Repito, no es que esté mal, sino es que sea un pecado, ¿no? O sea, pero dime el por qué. Yo creo que inclusive, bueno, a lo mejor pues, estamos hablando de Canadá o España, ¿no? O sea, ni pensamos en México, pero sí, pero dice, evitar constituir, ¿tú cómo pensaste que yo evité constituir una IP, ¿no? Ah, pues la relación comercial que obtienes del país, una fuente de riqueza de México. Ah, ok, entonces sí caerías en esta causal. No sé cómo lo veas, ya para irlo cerrando todo esto que hemos platicado, estimado Mario, porque entonces es un esquema reportable el evitar constituirlo, un EP y los tratados. Claro. Yo creo que siempre va a ser preferible hacer la tributación en un solo país que verte inmiscuido en una cuestión de doble tributación. Los tratados internacionales para evitar la doble tributación existen porque este fenómeno existe, ¿no? Hay casos en los cuales es difícil evitar tributar en dos países, sobre todo si quieres dedicarte a una cuestión de comercio internacional o atender a los negocios globalizados. Luego entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos establecer ciertas cuestiones uniformes o tratamientos uniformes, y nosotros en el país decimos, oye, para que me pagues a mí impuestos, porque estás ganando aquí, porque estás trabajando aquí, porque estás empleando aquí gente, pues entonces vas Correcto. a tener estas reglas, ¿no? Y entonces puede ser que algún extranjero diga, oye, no me gustan las reglas de México. Y lo que va a hacer es contratar a alguna persona que pueda establecer alguna estrategia fiscal para decir, oye, pues mira, sí puedes hacer tu negocio en México y no caerías en los supuestos de pagar cuando no tengas establecimiento. Posiblemente solamente vas a pagar cuando tengas ingresos provenientes de aquí, provenientes de fuente de riqueza. Pero posiblemente puedo hacerte que no tengas obligaciones en México si hacemos esto. Vamos a pensar una idea. Oye, tengo un proyecto que voy a construir una planta. Bueno, vamos a hacer una estrategia en la cual solamente trabajes en esa planta para la edificación de esa planta 181 días. Solamente 181 días. Oye, pero esto me va a costar que me tarde en vez de, no sé, 6 meses o 7 meses, 2 años. Bueno, pero no vas a pagar, no vas a tener establecimiento en México. Ahora hay que justificar por qué voy a tardarme 2 años en hacer esa planta en vez de en los 7 meses que podría lograrla, ¿no? Y entonces el esquema te dice, bueno, me tienes que decir cuáles son los actos. ¿Cuáles son los actos que vas a realizar? Pues voy a realizar construcciones, voy a perforar, voy a cimentar, a todo lo que se necesita para la construcción. Ok, ahora dime por qué en 2 años. ¿Por qué vas a parar esas actividades durante más de 6 meses? ¿Cuál es la razón por la cual? Porque si no me das una razón, voy a pensar que nada más lo haces para evitar constituir establecimiento permanente. Y entonces la estrategia tiene que decir, mira, sucede así porque dentro de lo que nosotros estamos pensando es que en el primer año solamente el capital nos permite realizar este primer avance y hacer labores de propaganda para que al segundo año, ya cuando tengamos inversores, porque han visto cuál ha sido la infraestructura que estamos poniendo, nos puedan financiar para el segundo. Ok. Entonces ya tienes un esquema reportable, porque entonces estarías evitando constituir establecimiento permanente en México derivado de una estrategia, posiblemente de marketing. ¿Por qué? Porque quieres llamar a inversores que vean primero tu infraestructura y si no logras inversores, pues entonces ya no le das a la segunda etapa. Y no lo estás haciendo solamente por no trabajar más de 183 días, que te obligaría a tener establecimiento permanente. Uno de los puntos de la regla es señalar la razón de negocios, estás comentando, y los motivos por los que el contribuyente beneficiado o que provee beneficiarse evita o evitará constituir un establecimiento permanente en México. Creo que lo que estás comentando, creo que queda como anillo al dedo, estimado Mario, con esa regla, ¿no? Dime la razón, o sea, el por qué y los motivos
para evitar constituir un establecimiento permanente? ¿Por qué no quieres estar aquí? Yo creo que la regla en cuestión, creo que abarca obviamente un poco más con lo que está puesto en la fracción séptima del 199, porque ahí dice evitar constituir, pero ya cuando entramos a la regla, oye, dime quiénes se vieron beneficiados, por qué es las fechas, quiénes participan, las operaciones, entidades jurídicas, pero creo que la clave de la regla es esa que comentas, ¿no? Dime el por qué, dime la razón de negocios y los motivos. Sí, por eso la que decía, ¿cómo va a bajar la parte empresarial, el diseño, para que la autoridad sepa que aplicó este esquema reportable? Sí, yo creo que es como el que piensa algo que va a llevar a cabo, lo lleva, lo ejecuta, pero cómo lo plasma al final del día. Obviamente estamos hablando de ya hablar de un esquema reportable por los montos, como tú comentabas al inicio, de grandes planeaciones, de grandes inversiones, y obviamente que debe haber una estructura, documentos, proyectos para manejar esto, ¿no? Centros de distribución, almacenaje, series, recursos, proyecciones, que servirán, obviamente, para llevar a cabo la parte de lo que es el esquema reportable, ¿no? Estimado Mario, ¿algo más? O que para terminar, pone la cereza al pastel, para terminar con este tema, estimado Mario. Sí, pues una reflexión adicional que hacía yo con lo de las manufactureras, ¿no? Que puede poner, podría, así lo pienso, podría representar un riesgo por la confusión que genera. Hay uno de los incisos que señala ahí, tratándose de actividades empresariales que impliquen la fabricación en México, tienes que justificar por qué vas a emplear una manufacturera. Y ya decíamos hace rato que en virtud del 181, toda la maquila no va a generar un establecimiento permanente. Y entonces esta fracción te dice, oye, tú me tienes que decir a mí por qué vas a utilizar maquila. Porque Inciso al G. utilizar maquila, sí, Inciso G, aquí lo estamos viendo. En el caso de actividades empresariales, implicar en la fabricación de bienes en México, indicar el modelo de negocio utilizado que se puede utilizar, manufactura en consignación, manufactura bajo contrato, manufactura de riesgo limitado, manufactura de en pleno derecho o ensamblador. Así es. A ver, entonces yo pregunto, cuando utilices, porque es una actividad que muchas veces se realice, cuando emplees este tipo de servicios, ¿estás obligado a hacer tu constancia de no reportable? No estás haciendo ninguna estrategia, estás realizando tu actividad Sí, ordinaria, ¿eh? exacto, a eso te dedicas. Sí, 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 sí. Pero, Estas son no, las es un cuestiones, esquema, ¿no? así Es es, un estas son esquema. las Oye, pues eso me cuestiones, dedico, ¿no? estas son las cuestiones negativas que yo creo que tienen que matizarse o establecer de manera un poco más adecuada, ¿no? Porque no vas a llegar a este resultado solamente a través del empleo de alguna estrategia. ¿Y cuándo la autoridad va a considerar que necesitaste o no necesitaste una estrategia? ¿Cómo lo va a juzgar? Esa cuestión la vamos a ver hasta que tengamos de estas revisiones, ¿no? Pero sí va a ser importante saber, entonces, aquellas personas que de forma ordinaria realizan este tipo o emplean este tipo de servicios, ¿tienen o no tienen la obligación de esquema reportable? ¿No? Y pues yo te agradezco mucho la oportunidad, la verdad es que no es un tema que diariamente trabaje, entonces por supuesto que me encanta de repente darle una pegada a la lectura respecto a estos temas y te agradezco la oportunidad porque pues siempre es bueno estarse ahí refrescando con esto. Y espero que hayan sido acertados y de utilidad para ustedes pues los comentarios que pude aventarles. No tuvimos mucha participación, esta vez no sé si los aburrimos tanto No, no, o pues todavía están procesando. es plática, te agradecemos, dice Miguel que nos elevamos mucho, pues nos sirve hasta de repaso, ¿no? Para lo poco tratado de doble tributación, residencia fiscal, establecimiento permanente, causales, relacionados con esto de los esquemas reportables. Nosotros te agradecemos, estimado Mario, por tu tiempo. Como dices, es un tema muy especial
Prodecon tiene un área específica, manejan muy bien los boletines de actualización con la parte internacional. Y pues también agradecemos a los que estuvieron con nosotros aquí en línea, también vía por Facebook en la transmisión que hacemos. Y los invitamos el 14 de mayo con el siguiente fracción, que es enajenación de activos que son ya deducidos y que entran, se enajenan una parte relacionada. También es un tema interesante porque se considera un esquema reportable, donde estará con nosotros el estimado Frank González, que es especialista en normatividad contable en la parte operativa, y creo que será muy buen tema esto de la... Oye, ¿yo puedo depreciar fiscalmente un activo que fue depreciado en su oportunidad? La respuesta es sí, claro que sí. Oye, es un esquema reportable. Oye, pero ¿por qué? Ah, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Estimado Mario, muchas gracias. Gracias a Miguel, al equipo de Actualizándome, a todos ustedes que nos apoyaron con la parte de la plática. Me dice Miguel, tú deduce lo que quieras. Por eso luego estamos como estamos. Sí, no sé, estimado Mario, ya para despedirnos. No, pues también nada más agradecer a todos su atención, su tiempo y pues desearles que pasen un muy buen día hoy en Día del Niño, porque por ahí hay una frase, no la recuerdo bien, entonces no la voy a parafrasear, pero que dice que aquel que siendo adulto deja de ser niño en su interior, pues ha perdido la batalla, ¿no? Entonces, pues tratemos de seguirnos sorprendiendo de tantas cosas más en esta época en la cual necesitamos cosas o justificaciones para reír. Un abrazo para todos, que estén muy bien y sobre todo muchas gracias a ti, Ramón, Miguel y a todo el equipo. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Sorpresa. Nosotros ya como adultos perdimos eso de la sorpresa. Los niños al ver algo se sorprenden y pues nos dice, oye, sí es cierto, ¿no? Algo tan común que tenemos al día de hoy ya es habitual y no le hacemos caso. Entonces, que no perdamos eso. Y ese mamá y me quedo con esa frase. Saludos. Adiós. ¿Qué, qué tal compañeros? Buena tarde. Ya libre el aula, maestro Dionisio, si se va a subir algún material, veo que ya tomó posesión. Estimados, qué bueno que hayan disfrutado la sesión anterior. Ok, ya listo el material en pantalla. Pues ya la perdón. Ok, perfecto. Pues nada, dejamos el enlace para Gina Fiscal, su evaluación. Ahí esperamos sus retroalimentaciones, sus comentarios y demás. Recuerden que el día de hoy tendremos dos eventos especiales, lo que es jugando Among Us a las 6 de la tarde con el maestro Miguel, ya lo comentó por ahí en el chat, y lo que es el viernes de planeación fiscal 2021 con la maestra Lisette Telles Ramírez. Vamos a dejar lo que es el enlace en la parte del chat para que si gustan acceder a este contenido, a este cuarto módulo, el cual va a tener por título, va a tener por tema las estrategias jurídico-fiscales con base a la ley de propiedad industrial. Así que bueno, va a ser a las 5 de la tarde, recuerden, a las 5 de la tarde también tendremos aquí en el aula lo que es estar bien, está bien, no estar bien, y pues esperamos nos acompañen en ambas ocasiones. Dejamos el enlace para pues esta videoconferencia para la evaluación y maestro Dionisio, no sé si ya esté todo listo por allá, empezamos a transmitir en redes y aquí en el aula. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Están disfrutando la sesión? ¿Están disfrutando este Día del Niño? A ver, a ver, a ver. Listo, listo todo. Ok, ya por acá viene. ¿Qué tal, maestro? Buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya estamos aquí listos. Ya nada más Perfecto. estamos. Perfecto, perfecto. Nos comentó, bueno, ya vemos por ahí en pantalla, ya no es sorpresa, va a estar la abogada Freya Ríos, ¿verdad? Sí, así es que ya está por aquí. También ya la voy a invitar a que se conecte. Aquí dándole clic aquí a donde dice hablar ahora, ya se puede conectar. Perfecto, Adelante. Perfecto, ya están Bien, gracias, disponibles. Salvador. Muchas gracias a todos. Claro que sí, maestro, nos vemos.
Gracias, gracias. Estamos aquí al pendiente. Pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Estrella? Si te puedes conectar. Ahí nada más le das clic aquí donde dice hablar ahora, habla ahora, y ya vas a poder.